En este vídeo os voy a contar cómo funcionan los diferentes adaptadores que podéis utilizar con el iPod RF. Para empezar, el conector del iPod RF es, como podéis ver, el conector antiguo y de momento no hemos sacado ninguna versión con el conector nuevo, y mientras tanto los que queráis utilizar, pues, por ejemplo, un iPhone o un iPod que tenga el conector nuevo, lo que se puede hacer es comprar el adaptador que lo vende Apple. Lo podéis encontrar por supuesto, en tiendas Apple y también en cualquier tienda de informática o de consumibles que venda también accesorios de Apple. Pues podríais encontrar este adaptador. Se llama adaptador Lightning a 30 clavijas. Es muy importante que compréis el adaptador original porque las copias chinas de este adaptador no funcionan, ¿vale? Entonces vale la pena invertir un poquito más en el adaptador original y os va a funcionar seguro. Entonces lo único que habría que hacer es conectarlo al iPod RF y una vez conectado se conectaría al conector Lightning que tengáis y ya de esta manera ya funcionaría perfectamente. Por otro lado, a mayores también, este adaptador no está incluido, pero bueno, sí que tiene incluidos este adaptador y este adaptador que os explicaré ahora para qué funcionan. Por un lado tenemos el extensor del conector dock, que lo que nos permite hacer es simplemente alargar, digamos, un poco la conexión. De esta manera, si por ejemplo tenemos un iPod como este, que tiene el conector dock aquí abajo, que es donde se conectaría el iPod RF, y la salida de audio la tiene muy próxima, lo que ocurre es que cuando conectéis el iPod RF, pues lo que ocurrirá es que os quedará muy poquito espacio, ¿no?, entre lo que sería la salida de audio y el iPod RF. Entonces lo que se puede utilizar es un adaptador. Este adaptador ya viene incluido, lo único que hay que hacer es enchufarlo por un lado y enchufarlo en el otro. De esta manera, pues como podéis ver, hay más espacio, ¿no?, para poder conectar el cable de audio. Pero es verdad que sigue siendo muy pequeñita el tamaño de la salida, o sea, bueno, el espacio que queda para el conector, y muchos conectores de audio son bastante gruesos, con lo cual no llegan a caber ahí. Y es por eso que también os incluyo en el paquete este adaptador, ¿vale?, que lo único que hace es un conector muy finito, como podéis ver, ocupa muy poco espacio, y se conectaría en la salida de audio, tal que así, y conectaríais vuestra salida, bueno, vuestra toma de audio directamente aquí, ¿vale? Entonces de esta manera nos permite pues conectarnos a un iPod o a un iPhone que tengan la salida muy próxima. Estos son los dos adaptadores que están incluidos, sería el adaptador de audio y el adaptador de extensor de dock. Y os permitirán en algunos casos facilitaros las conexiones. Probablemente para la mayor parte de iPhones o iPods esto no os haga falta, pero está incluido por las dudas.